Primer encuentro del 2025. Bienvenido, bienvenida otra vez. Qué alegría me da encontrarme contigo aquí en la Casa Azul después de este tiempo que nos hemos tomado de receso, disfrutando un poquito de las festividades con la familia, con los amigos. Y estamos de regreso con este episodio que te debía del 2024. Me fue prácticamente imposible grabar ese episodio para responder las preguntas que me habías enviado. Así que vamos a ponernos cómodos, o mejor dicho, voy a ponerme cómodo yo porque se invierten los papeles. Y tú me has sentado a mí aquí hoy. ¿Quieres hacerme preguntas? Estoy un poquito nervioso. Estoy grabando el podcast de una sola vez. No voy a parar. Así que vamos allá en este episodio especial en la Casa Azul. Bueno, yo quiero preguntarle al creador de la Casa Azul si hay algo que le hubiera gustado que las personas más cercanas a él entendieran mejor con respecto a lo que implica hacer un podcast. En mi caso, que no vivo de esto, es un escape, es como un universo paralelo donde yo me refugio, donde conecto con otra parte de mí, pero no es fácil. Lo pensé muchísimo cuando me fui a abrir el podcast porque sabía que iba a ser al principio una tarea extra que yo tenía que incorporar a mi rutina de la semana. Siempre comenzamos con las mejores ganas, con las mejores ideas y por el camino entonces empiezan los obstáculos, empiezan los inconvenientes, pero el mismo podcast, el mismo espacio, te va dando tantas cosas bonitas y tantas alegrías que te impulsan, que te ayudan a que tú sigas buscando mejores historias y que aunque te digan que no, aunque te dejen colgado a último momento en una entrevista, aunque te hayan dado la firmeza de que la entrevista se va a reprogramar y luego se desaparecen de las redes sociales y te dejan en visto y todo eso, y no nos queda más remedio que o seguir hacia adelante o tirar la toalla. Yo cuando doy mi palabra intento siempre dar lo mejor de mí y no me gusta dejar las cosas a medias. En temas de recursos no creo que sea tan complicado. En mi experiencia, porque mi podcast es de audio. Si fuera en video, obviamente ahí sí lleva otro tipo de recursos. También yo pienso que es importante definir desde un primer momento lo que tú quieres con el podcast, a dónde tú quieres llegar con el podcast. Y eso te ayuda un poquito. Al principio yo estaba renuente a abrir cuenta en Instagram y todo eso porque decía, no puedo con más cosas, no estoy preparado. La misma gente, tu misma audiencia, tu comunidad, mi tribu, como digo yo, te va pidiendo más y de cierta manera se va creando este compromiso con las personas que te escuchan, que están esperando ese episodio el martes y que están esperando más. De hecho, yo tengo que reconciliarme mucho con Instagram este año porque lo tengo un poquito abandonado. Tengo que ponerme las pilas, acabar de crear todo ese contenido que tengo en mi cabeza, que ya lo tengo anotado, pero a veces no es fácil porque después de una jornada laboral, a veces yo llego del trabajo, tengo una entrevista, por ejemplo, a las 6 de la tarde y grabo la entrevista y tal, pero a esa hora yo no tengo ganas de procesar esa entrevista porque tengo que cocinar, me gusta ver televisor, una serie, algo, entonces ya me relajo, al otro día me levanto a 6 de la mañana para volver a trabajar, como ustedes saben, trabajo en el Metropolitan Museum de Nueva York y ese es mi trabajo. Con eso yo pago mi renta, con eso yo compro mi comida, con eso he logrado pagar suscripciones y cosas que necesito para programas y otras cosas que uso para el podcast, micrófonos y demás. Y entonces uno se pregunta en algún momento, ¿valdrá la pena? Yo recuerdo a Sixela que cuando conversamos aquí en el podcast, Sixela Medjer, ella me decía que esto de ser podcaster a veces puede ser un camino en solitario, porque yo no sé quién me escucha del otro lado. De hecho, al principio no sabía si alguien me iba a escuchar. Que uno mande el enlace a los amigos, a los conocidos, a los familiares, es cierto, pero esa gente puede escuchar el primer episodio, el segundo vaya por compromiso y por quedar bien contigo, pero ya cuando tú llevas 63 episodios, la gente no tiene por qué seguir escuchando el podcast. Y ha ocurrido todo lo contrario. Cada vez son más las personas que se suman, que escuchan y que se quedan hasta el final del episodio. Es importante la disciplina, saber en lo que te estás metiendo, saber ese acuerdo que tú vas a contraer, ese contrato que tú vas a firmar con las personas que van a estar esperando por ti, que no las ves, pero que sí están esperando por ese episodio que va a salir. Hola, hola Carly, es Luis desde acá, desde Dinamarca. Muchas gracias por la fiel entrega de tu Casa Azul todos los martes. Yo quería preguntarte sobre cómo
encuentras el espíritu creativo, la motivación para esos entrevistados con historias peculiares, particulares e interesantes cada martes? ¿Cómo encuentras ese camino a pesar de las rutinas de trabajo, de los quehaceres diarios, eh, y que siempre llegue, bueno, la creatividad y la inspiración para traernos un podcast tan interesante cada martes? Estoy muy ansioso de escuchar los nuevos episodios y nada, te mando un abrazo grande. Mi amigo Luis de Dinamarca, que este año no te me escapas del podcast, tenemos que planear esa entrevista, que estoy ansioso por conocer de esta nueva etapa laboral en la que estás ahora, así que tenemos que agendar esa conversación ya. La motivación son ustedes. Cuando uno va mirando lo que ya está publicado y te van llegando esos mensajes de personas que a veces uno no conoce, que te dice, escuché este podcast, me gustó este episodio, este no me gustó tanto, todo eso a uno lo va motivando a buscar de qué he hablado en estos 2 meses atrás, a qué invitado he traído. Hace rato que no hablo con ninguna persona de este ámbito, de esta profesión. Esto me gustaría hacerlo, esto me gustaría traerlo aquí al podcast. ¿Qué se está moviendo en el mundo también? Lo que encuentras en las redes sociales, porque esa es la plataforma, son las plataformas donde yo he encontrado la mayor cantidad de invitados. Redes sociales, cuentas que me llaman la atención y uno es fresco y atrevido y les escribe a esas personas y dice, mira, mi nombre es Carlos, yo vivo en Nueva York, tengo un podcast de audio, porque también siempre voy con la verdad por delante. Hay muchas personas que están más interesadas en temas YouTube y tema audiovisual. Yo digo, mi podcast es de audio, se llama La Casa Azul, este es el enlace. Me encantaría conversar contigo acerca de esto, de esto, de esto, de esto. Y muchas personas de esos que yo contacto me dicen, encantado, claro, Carlos, vamos a hacerlo. Eso te da esa alegría de decir, wow, lo logré. Bueno, si yo pude traer aquí a fulano, ¿por qué no le voy a poder, por qué no voy a intentar hacerlo con Mengano? Y entonces es eso, redes sociales, ¿qué es lo que miras? Luego también los mismos entrevistados me ponen en contacto con otras personas. Es esa red, esa comunidad, esa familia bonita que se va creando a partir de cada entrevista y que te va llevando a nuevos destinos dentro del mismo podcast. Pero sin ustedes, las personas que escuchan, las personas que están del otro lado, nada de esto tendría sentido. Es muy, muy gratificante cuando te sugieren, cuando dan ese feedback y cuando te señalan las cosas malas. Mi madre es una de mis críticas más acérrimas y me dice, estás hablando rápido, esto no me gustó, tienes que tener cuidado, me encantó esta entrevista. Qué muchacha, qué muchacho más espectacular. Y de todo eso nos nutrimos. Me preguntan por Instagram que por qué el nombre de La Casa Azul. Esto tiene diferentes explicaciones. El nombre, como tal, viene de el negocio que tuvieron mis padres, que tuvimos nosotros, mi familia, durante más de 20 años, que fue la renta de habitaciones. Lo que pasa es que al principio nadie pensaba en nombres ni nada de eso. Eran los años 90. Entonces las tarjetas que se repartían eran con un nombre de mi papá. Licenciado Carlos Sotolongo, tal, 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 casa de renta, qué sé cuánto. Luego entonces, cuando el periodo de Obama, muchos años después que Airbnb comenzó a utilizarse en Cuba, etcétera, etcétera, de cierta manera los negocios empezaron a perfeccionarse. Y entonces estábamos buscando un nombre para el negocio y pensamos en la Casa Azul porque muchas personas, amigos, siempre bromeaban como la casa está situada en la Plaza Mayor, ahí en el corazón del centro histórico, y era un antiguo palacete, pensaban que nosotros veníamos, ustedes saben, de la aristocracia, que la burguesía, que esto, lo otro, que el palacio, que la Casa Azul, que el príncipe y tal. Y entonces por ahí un poquito viene el nombre que al final no se usó para el negocio. Nosotros mantuvimos el negocio como Casa Sotolongo porque además en guías de turismo ya estaba también anunciado de esa manera y entonces era como que romper todo el esquema y de repente empezar con La Casa Azul. Pero eso se quedó ahí en el aire. Pero cuando yo estaba buscando nombre para el podcast, lo único que yo tenía claro era que yo quería que el podcast fuera de entrevista, por ponerle un género periodístico, ¿no? Lo que me gusta es conversar con la gente. Me gusta aprender de las historias de vida de la gente, por qué hacen lo que hacen, de dónde vienen. Y eso también tiene sus raíces en la casa donde yo crecí, porque de hecho la mamá de mi tía, con quien yo vivía aquí en Nueva York, la primera vez que fue a Cuba, perdón, ella decía que mi casa era como una estación de trenes, porque se iba una persona y entraban 4. Mi casa siempre estaba llena de gente, de amigos, de diferentes profesiones, diferentes backgrounds, diferentes maneras de ver la vida. Y de todo eso, yo
me nutrí, con todo eso yo crecí. No sé, podíamos estar hablando de repente de artes plásticas y pasaba el cura del pueblo, el sacerdote, y empezábamos a hablar de literatura. Y de repente entonces entraba mi tía abuela y empezábamos a hablar entonces de los precios y esto y lo otro. Bueno, cuando digo empezábamos a hablar, eran ellos en realidad los que conversaban. Y yo, que soy hijo único y crecí entre adultos, me encantaba, me quedaba así lelo, con la boca abierta, escuchando cómo el tema de conversación cambiaba y cómo aún así yo seguía aprendiendo. Ahora, el nombre como tal de la Casa Azul, te digo que fueron señales del destino. Quizás los espíritus me los estaban ahí hablando, me los estaban susurrando al oído o algo así, porque fue lo más natural. Yo iba caminando por el High Line aquí en Nueva York. Ya había hablado con Yari, mi amiga de La Habana, para la idea de una imagen visual de un podcast y tal, pero no tenía nombre. De hecho, yo cuando empecé a darle la vuelta a todo esto del podcast, dije que quería que tuviera un nombre relacionado con entrevistas, conversaciones. Empecé a buscar cómo se decía entrevista en latín, en griego. Ustedes saben que a veces nos podemos poner demasiado creativos por gusto. Y de repente, de manera natural, fue la Casa Azul. Si era la inspiración de lo que yo llevaba dentro, del resultado de lo que soy, de lo que gran parte de mí es hoy, y era por la casa, pues entonces fue la Casa Azul y fue así de manera natural. Luego, como tal, el podcast como plataforma, ustedes saben que, bueno, nació a partir de un encabronamiento en mi trabajo. Estaba súper molesto ese día y ya venía con un proceso de mucho estrés, de mucho agobio y necesitaba hacer algo más. Necesitaba algo que me sacara de esa rutina porque estaba a punto ya de tocar fondo. Y me fui para el Parque Central y decidí escribirle a la gente que podían ser potenciales entrevistados para que me dijeran que no y así tener la excusa de no abrirme el podcast. Y resulta que todo el mundo me dijo que sí. Y entonces ya no tenía manera de echarme atrás con este proyecto. Y así fue. La Casa Azul, y creo que no existe mejor nombre para este encuentro que tenemos tú y yo todas las semanas. De cara a la emigración, ¿cómo ha sido para ti reinventarte profesional y personalmente? Wow, vaya pregunta. Bueno, ha sido un proceso difícil de cambios, pero que a medida que ha sucedido, se ha transformado en un proceso feliz. Cuando yo decidí quedarme a vivir en Nueva York, obviamente uno empieza a buscar trabajo en lo que uno estudió. Algo vinculado con el periodismo, la comunicación en mi caso. Esas puertas para mí no se abrieron. Yo intenté aplicar a periódicos que se publicaban en español porque tenía miedo escribir en inglés constantemente. O sea, hacer de eso, de ese ejercicio profesional mi día a día, le tenía miedo y me sentía más cómodo al principio escribiendo en español y apliqué a trabajar en periódicos donde los dueños eran latinos pero nacidos aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, y ellos habían aprendido español por la familia, por la escuela. Eran periódicos incluso que escribían, que publicaban, perdón, con faltas de ortografía. Quise aplicar a plazas de editor, cosas así, pero esas puertas no se abrieron. Luego entonces intenté trabajar en una compañía de joyas en la parte de marketing y tal, pero claro, ¿qué experiencia trae uno? Yo no sabía hacer entrevistas de trabajo, yo no sabía cómo funcionaba nada de eso. Yo no sabía que tú tienes que adaptar el currículum, el resumen, en función de la posición que tú estás buscando. Entonces, claro, yo presentaba mi currículum a todas partes, licenciado en periodismo, esto y lo otro, y de hecho a mí me dijeron en un supermercado, ¿por qué tú quieres trabajar aquí si tú eres licenciado en periodismo? Y yo lo que tenía ganas era decirle, porque me hace falta un trabajo, porque necesito empezar a ganar dinero. Llego al museo porque una amiga de mi papá me pone en contacto con una persona que trabaja ahí dentro y ella me dice, aquí en el museo hay plazas de velador de sala, trabajando en lo que es la parte de que la gente no toque el arte, dando direcciones, cosas así, un trabajo muy básico. Y yo estoy seguro que te van a dar la plaza porque siempre buscamos personas con un background profesional y tal y tal y tal y tal y tal. Yo más que contento cuando llegué al Met, eso era un sueño hecho realidad, estar en contacto con todas esas maravillas que había visto hasta entonces a través de los libros de mi padre, de las clases de historia del arte en la universidad, y eso fue un sueño maravilloso, pero a medida que avanzaba el tiempo, bueno, después vino el coronavirus y todo aquello, luego entonces el museo nos vuelve a llamar, después que pasó la pandemia, y ahí fue entonces cuando yo empecé a cuestionar si yo quería hacer eso por el resto de mi vida, y yo me daba cuenta que no.
Respeto mucho a las personas que llevan trabajando ahí más de 40 años, pero yo quería hacer algo más. Y desde la modestia más absoluta te digo que yo sabía que daba para más. Pero claro, ¿quién te va a contratar con 6 meses de experiencia laboral en los Estados Unidos cuando tú no vienes recomendado por nadie? Entonces yo dije, mira, me voy a quedar aquí, vamos a ver qué pasa. Y gracias a Dios las puertas se me han ido abriendo. Pero imagínate, de ser periodista, luego entonces abren una plaza en logística y yo me lancé porque yo quería crecer, yo quería ya empezarme a probar a mí mismo. Abrieron una plaza en logística, apliqué a la plaza, hice mis entrevistas, me gané la plaza y empecé a trabajar en logística. Entonces mi refugio, mi alivio era que yo conocía el museo, conocía las obras de arte del museo y entonces eso era como que un mundo paralelo a todo este mundo más lógico, más de qué pasa si corto aquí, me hace falta una gente aquí para que la gente no pase, y entonces hay este evento especial, y entonces ahora mismo van a hacer la proyección de una película a las 3 de la tarde donde vienen 700 personas, entonces tengo que mover a fulanito del punto A al punto B, tengo que poner aquí una cuerda, lo que sea, y eso no es algo a lo que yo estaba acostumbrado, pero ahí fuimos y entonces fue cuando a medida que uno iba logrando cosas y te iban reconociendo tu trabajo, era que ese proceso que al principio era difícil, estresante, agobiante, se empezó a convertir en un proceso feliz. Luego de la felicidad vino entonces el estrés y el peligro de mi salud mental cuando vi la carga de trabajo que implica trabajar en logística en el Met, porque además estamos hablando del museo más grande de Nueva York, el segundo museo más grande del mundo, o el tercer museo más grande del mundo, perdón, y tú formas parte de todo ese mecanismo que está tras bambalinas, detrás del escenario. En medio de todo ese proceso de logística, ¡boom!, una plaza de administración, que es lo que yo estoy haciendo actualmente. Yo soy asociado de administración en el Departamento de Seguridad al Arte del Museo Metropolitano. Pero imagínate, administración, trabajar haciendo compras, verificando compras, que si este presupuesto, que entonces buscar proveedores, que cuál es el mejor proveedor. Y además, paréntesis, cuando yo estaba en logística, la logística además significaba hacer cosas tipo de recursos humanos, vacaciones, días feriados, planificación, horarios. Y yo decía, wow. Pero a medida que uno iba consiguiendo más cosas, eso te hacía de cierta manera reconciliarte con esa otra parte de ti que decía, tú estás hecho para esto. En mi caso, yo quiero seguir escalando y seguir construyendo mi carrera, ojalá y sea ahí dentro, pero indiscutiblemente toda esta experiencia y todo este conocimiento que yo he sido capaz de adquirir me va a servir para mi futuro y me ha llevado a subir un poquitico más desde aquel muchachito que empezó colgando abrigos, porque además colgué abrigos, me quedaba hasta las tantas horas de la noche haciendo tiempo extra para que me viniera mejor el cheque. Y luego entonces desde el punto de vista personal también es complicado porque gracias a Dios he tenido mi familia elegida y amigos que he hecho con el tiempo, no muchos, pero sí los necesarios para ir aceptando ese nuevo yo que empezó a nacer desde el día 2 de junio del 2018, cuando yo puse un pie por primera vez aquí en esta ciudad. Creo que la propia emigración te crea como una especie de coraza, te empuja al vacío, te lanza al abismo y depende de ti, como decía mi profesora de psicología, si te aclimatas o te aclimueres. Porque tus padres no están, tienes a tu familia elegida, tienes a la gente que te quiere, que te ayuda, pero la renta la tienes que pagar tú. Tus cosas te las tienes que buscar tú, el trabajo te lo tienes que buscar tú. De repente fue como enfrentarse a un monstruo, pero no había más remedio que enfrentarse. Era eso o regresar. Y también la propia migración te va cambiando. Puede que te des cuenta, puede que no. Pero a ver, en mi caso, yo he aprendido a disfrutar de muchas cosas solo. Cuando era adolescente, yo era un niño que dependía mucho de sus amigos y de su gente para todo. Al punto de que si íbamos a salir y de repente la mayoría decidía no salir, yo me quedaba sin salir. Y de repente, cuando uno se ve solo y uno quiere hacer cosas y no tiene con quién hacerlas, pues o te vas solo y aprendes a disfrutarlo o no las haces. Y te quedas entonces con el deseo de qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho. Y eso ha sido parte también de esa reinvención personal
aceptar de una vez y por todas que lo que dejaste atrás no existe, solamente existe en tu memoria. Las cosas como las dejaste existen solamente en ese recuerdo feliz que tienes, pero que ya nada, absolutamente nada, es igual excepto por el cariño y la certeza del cariño de tu gente, de tus amigos. Cualquier otra cosa, en mi opinión, son espejismos. Tu realidad es otra. Tú estás en otro lugar. Tu corazón al principio tiene dos orillas y luego siempre va a tener dos orillas, pero con el paso del tiempo, una de esas dos orillas va a ser cada vez una orilla más distante por la propia cotidianidad, por el propio ritmo de vida, por el tiempo. Yo todavía no me creo que van a ser ya 7 años que yo vivo en Nueva York y a mí me parece que son 3. Es cierto, la pandemia, viajé muchísimo a Cuba durante la pandemia para estar con mi familia, pero ya han pasado 7 años y no te queda otra que crecer y echar para adelante. Y hay días que uno tiene nostalgias y hay días que uno tiene, digamos que el sentimiento más a flor de piel y hay días que uno quiere tocar a la gente, sobre todo hay días que yo quiero tocar a mi mamá y a mi papá, tocarlos porque verlos, los veo, bueno, cuando la conexión me lo permite con el desastre de conexión que hay en Cuba, y los veo y conversamos y nos mandamos audio, gracias a Dios por estas facilidades de la tecnología, porque antes la gente se iba y nunca más se sabía de ellos. Pero hay días que uno quiere tocarlos, sentirlos, olerlos, y sencillamente no se puede. Y yo digo que ese estadio de, digamos, tristeza o semidepresión, te dura 5 minutos. Al minuto 6 depende de ti si te dura o no. Y no solamente con eso, con cosas que quisieras que tus amigos, que tu gente, que tu familia viviera contigo, viera contigo, disfrutara contigo, pero no se puede. Y al principio eso me costó mucho aceptarlo, hasta que llega un momento en que sencillamente uno aprende, también con mucha, en mi caso con mucha oración y mucha meditación de por medio, uno aprende a tener paz con eso y no puedes sentirte mal por ese sentimiento de aceptación que en un momento determinado ya uno tiene. Carlos, la pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Cuánto ha cambiado la maleta que armas para regresar a Cuba desde la primera vez que regresaste a Cuba después de haberte ido hasta la última vez que visitaste Cuba? ¿Qué pusiste en la primera maleta que ya no pones en esta última maleta? Sé que esta pregunta viene por un episodio de Radio Ambulante que si no lo has escuchado, te lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio porque vale mucho, mucho, mucho la pena. Mi maleta ha cambiado tanto. Mientras mi abuelo vivió, una cosa que nunca faltó en mi maleta fueron medicinas para él. Sondas, bolsas para orines, mi abuelo tenía una insuficiencia renal, pads para la cama por si se salía un poquito de orina en la noche, pomadas para que no le doliera el cambio de sonda, una crema para antiescaras para su columna. Mi abuelo falleció, gracias a Dios, sin una escara en su cuerpo. Y claro, en el primer viaje era la ilusión de ver a toda la gente que en un año y medio no me había visto. Traté de llevar un regalo para cada uno, un detallito, una cosita. Luego, en la pandemia, cuando yo viajé, la situación de Cuba empezaba a empeorar. Entonces eran más medicinas y más comida que otra cosa. Siempre hay detalles y cositas para tu gente, ¿no? Para tus amigos, para tu gente más cercana. Pero no es todo lo que tú quisieras llevar. Y es un sentimiento que solamente los que hemos viajado para Cuba experimentamos. Yo me pongo histérico cuando voy a preparar un viaje para Cuba. Al punto de que casi 5 días antes digo, mañana cierro maletas. Y cuando cierro maletas, ahí no entra ni un alfiler. Siempre escuché que cuando uno viaja para Cuba, uno va de los países donde hay de todo al país donde no hay de nada. La única vez que he llevado un carrión completo con cosas para mí fue en el segundo viaje, perdón. En el segundo viaje, porque llevé ropa interior, medias, etcétera, para no tener que llevar eso en un buen tiempo. Al punto de que en los otros viajes que yo he hecho a Cuba, mis pertenencias, mis cosas personales, las llevo en la mitad de un carrión. Todo lo demás es comida, medicina, algún detallito para mis ahijados, para mis amigos y poco más. Y es muy estresante.
Yo, el apartamento en el que vivía antes tenía una salita muy pequeña. Yo iba comprando las cosas porque además el equipaje para Cuba se empieza a preparar con meses y meses y meses de antelación. Desde el día en punto en que usted compra el pasaje, ya usted está preguntando ya qué necesitan, qué hace falta. Y eso que, por suerte, mi familia es súper considerada. Y ellos saben que la prioridad para mí es medicina y comida. Y aún así uno se estresa. Te estresas porque quieres llevar tantas cosas porque sabes que no hay de nada, pero es que no te cabe. O sea, no es una cuestión de sopesar peso y espacio. Peso y espacio. Uno se vuelve un profesional en Tetris. Uno se vuelve un mago acomodando cosas que si metes esto dentro de los zapatos, que si metes el zapato dentro de no sé qué. Yo llevé una olla reina para Cuba y esa olla reina iba llena de cosas para bebé, para recién nacido, para un niño que no tenían que ponerle al niño cuando lo sacaran del hospital. Y era lo que iba en el caldero de la olla reina. Eso fue como en el segundo o tercer viaje. Es muy triste cuando llegas a tu casa y te das cuenta que esa maleta que te pasaste meses en hacerla, la abres, repartes las cosas que llevaste en menos de una hora y entonces te preguntas, ¿qué traje? ¿Qué compré? Si todavía hay problemas que no puedo resolver. Y por ahí pudiéramos estar hablando de muchísimas cosas, no solamente hacer la maleta, sino despachar la maleta. Yo he pagado sobrepeso en las 2 maletas para Cuba y aún así te das cuenta que no llevas nada. Y luego entonces la zozobra en el aeropuerto. Que si me revisan, que si me quitan, que si esto, que si no sé cuánto. La última vez que yo entré, yo llevé una maleta que eran 70 libras de medicamentos. 70 libras de medicamentos. Y cuando llegué al aeropuerto, la muchacha me dijo, yo tengo que revisarte todas las medicinas que traes porque no entiendo por qué traes tantas medicinas. Y yo decía, mi amor, es que en mi familia somos muchísimos viejos. Hay muchos viejos y soy yo para todo el mundo. Y ahí adentro no hay nada que no esté permitido, pero yo entiendo que es tu trabajo y yo tengo todo el tiempo del mundo, yo tengo paciencia, vamos mi amor. Y ahí ella sacando pomos de aspirina, de Tylenol, Benadrylina, pomada para los huesos de mi mamá y mi papá, antiinflamatorio, triple antibiótico, nada más. 70 libras de medicamentos. Muchas veces uno dice, coño, ¿qué le pudiera llevar a mi mamá, a mi papá? Un regalo, un regalo. Y te das cuenta que tienes que ser práctico porque en vez de llevar una cartera o un vestido o una cosa así, prefieres que pasen menos trabajo en otro sentido y no llevar una cartera. Yo, obviamente, yo como todo el mundo me he puesto 2 pullovers, una chaqueta, la gorra que llevo no es ni para mí, medias que llevo, las medias que llevo puestas no son para mí, con todo eso y aún así no es suficiente. Es un tema súper complicado. Mi mamá ha estado de visita aquí en Nueva York conmigo ya 3 veces. Ella ha vivido conmigo lo histérico y insoportable que me pongo yo cuando tengo que armar las maletas para Cuba. Y yo digo, no me hablen porque de verdad tienes que volverte un especialista en recordar y en priorizar tantas cosas que de verdad podíamos estar hablando de esto hasta mañana. ¿Quién sería esa persona suprema que la Casa Azul aspira a entrevistar? No sé. Es que pienso que hay muchas personas que quisiera entrevistar, con las que quisiera conversar porque yo las admiro, y otras personas que voy descubriendo en nuevas etapas de mi vida, que entonces tengo esas ganas de saber más de ellos. Por ejemplo, ahora mismo, que se me ocurre así, Isabel Allende, porque es la escritora que más me gusta, porque me he leído toda su literatura, porque soy súper, súper, súper fan a ella, pero también quisiera conversar, por ejemplo, con artistas, con podcasters que ahora mismo están muy, 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 muy bien situados en redes sociales porque quisiera aprender de ellos también. Entonces imagínate, creo que todos los días añadiría un nombre nuevo a esa lista. ¿De qué otro color hubiera sido la Casa Azul, que de por sí no es azul, es amarilla con ventanas azul? La casa siempre va a ser azul. Eso sí creo que lo tengo muy claro. El azul es el color que más me gusta desde que tenía uso de razón. Es un color que me da mucha paz, mucha tranquilidad. De hecho, la mayor cantidad de ropa que tengo es azul. No hay otro color. La casa tiene que ser azul. Ah, tonalidades de azul, ahí podemos hablar. Pero azul, siempre azul. ¿Cuál es el futuro de la Casa Azul? ¿Acaso sería un gran podcast que se hiciera súper viral con un estudio radial y todo eso? ¿O un programa de presentación como estilo, ya sabes, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, de ese estilo de programa? Yo quisiera que el podcast siguiera creciendo, obviamente.
hasta convertirse en un proyecto que trascendiera el mero episodio de los martes. Por eso es que estoy intentando mucho impulsar las redes sociales, sobre todo Instagram, creando un poquito más de contenido con temas podcast, cosas personales, etc. Sé que estamos quizás un poquito rezagados en el tema visual. Entonces, ¿qué pasa? Una parte de imagen llevaría mucha más producción y me limitaría, pienso yo, un poco en el tema de los entrevistados. Yo he tenido la suerte de conversar con personas que están en España, ustedes lo saben, en muchísimas partes del mundo, gracias a Zoom. Entonces, no quisiera que en aras de llegar a la imagen, entregar entonces un producto que tuviera baja calidad. Me lo he planteado porque sé que la gente hoy tiene más necesidad de ver que de escuchar. Pero ojalá y fuera un proyecto que llamara la atención de alguien y pudiera materializarse desde el punto de vista visual y tener un equipo de producción donde pudiéramos contactar con las personas que quisiéramos entrevistar y hacer esas entrevistas frente a frente, que eso no tiene precio, aunque lo vuelvo a decir, agradezco a todos y cada uno de mis invitados porque nos han regalado su historia desafiando temas de conexión, usos horarios, etc. Yo, en lo personal, lo mantendría como un podcast de esto más de estudio casero. Ya un estilo Jimmy Fallon o cosas así, o bueno, la gente en Cuba para que entienda el programa de En Familia con Alfredo. Ya eso llevaría a otro tipo de producción y no sé si estaría yo preparado para eso, sobre todo porque en lo que es tema televisión y cosas así siempre he tenido un poquito de reservas cuando tengo que delegar el trabajo en demasiadas personas y el producto final depende más de otras personas que de mí. Por ahora diría que la proyección es que la Casa Azul crezca y ojalá y pudiéramos llegar a hacer un podcast con su estudio y un proyecto, mira, no sé, hasta un libro. Quizás con las entrevistas que hemos publicado, con los episodios, sería algo súper chulo. Y algunas cositas que tengo en mente que ojalá en algún momento llamen la atención de alguien y se pueda concretar. Y si tuvieras que escoger entre la Casa Azul y la Casa Blanca, ¿cuál escogerías? Esto de la Casa Azul y la Casa Blanca es porque Yari me manda 2 imágenes, ¿no? Pero esto sí no tiene otra respuesta. Azul, siempre azul. Me ha encantado este ejercicio que hemos hecho hoy, me has puesto al otro lado. Quiero decirte que he condensado algunas preguntas que se repetían y entonces, bueno, pues este es el resultado final. Dime si quieres repetirlo en un futuro, yo más que encantado. Si se te ocurrió alguna pregunta a partir de escuchar este episodio, me las puedes enviar por Instagram. Recuerda que estamos como @lacasazul_podcast, que vamos a seguir creando contenido por allá y que la próxima semana estoy de regreso con una nueva historia para compartir. Ya estamos de vuelta, se acabaron los feriados, listos para conquistar este 2025 que, por cierto, mis mejores deseos para ti, para tu familia, para los tuyos y espero seguir contando con tu compañía todas las semanas. Gracias como siempre por escuchar. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo un feliz y próspero 2025. Te espero la próxima semana y como siempre te deseo feliz martes.